mi amigo el limpiabotas. A Philip Dimitrov le llamó la atención un hombre que lustraba zapatos en Nicosia, la capital de Chipre. Su ropa tenía impregnado el olor rancio del humo del tabaco y le temblaban las manos debido al alcoholismo. Philip no pidió que le lustrara los zapatos, pero se acercó a él. ¿Cómo estás, amigo?, le preguntó Philip, hablándole en búlgaro. ¿Necesitas alguna ayuda? El limpiabotas, Julian Yankov, se mostró sorprendido. Nadie le había hecho esa pregunta desde que se mudó de Bulgaria una década antes. Fue agradable escuchar a alguien que expresara interés en él. Pero a pesar de ello, Julian permaneció en absoluto silencio. Jesús nos ama a todos, sin importar en qué situación nos encontremos, le dijo Philip. Él dio su vida por nosotros. La mención de Jesús impresionó fuertemente a Julian. Al día siguiente, Philip regresó. ¿Cómo estás, amigo mío?, le preguntó. ¿Necesitas ayuda? Julian se sorprendió de que el extraño hubiera regresado. Una vez más, Philip no pidió que le lustraran los zapatos. En cambio, aconsejó a Julian a no gastar su dinero en alcohol y cigarrillos. Es bueno que guardes algo de dinero como ahorros, le dijo. Philip hablaba con Julian todos los días, hasta que, finalmente, este comenzó a conversar. Julian le dijo que había trabajado como obrero de construcción después de llegar a Chipre con su familia, pero perdió su trabajo y lo echaron de su casa porque siempre estaba borracho. Mi familia me rechazó, dijo, uno por uno. Incluso mis amigos más cercanos me dejaron. Un día, Julian llevó a su nuevo amigo al edificio abandonado donde dormía. Lo que Philip vio llenó sus ojos de lágrimas. Julian dormía en el suelo y no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta. Lo que ganaba solo lo usaba para alcohol y cigarrillos. Caíste muy bajo, le dijo Philip con tristeza. Arruinaste tu vida y necesitas hacer algo al respecto. Necesitas ayuda. Para Dios, nada es imposible. Dios te ama. Philip comenzó a hablar de Dios y a orar con Julian. Julian se dio cuenta de que Philip veía algo valioso en él y desde ese momento comenzó a ver el amor de Dios en su vida. Un día, Philip le dijo, pronto cumplirás 50 años y solo has servido a Satanás. Es hora de entregar tu vida a Cristo y Él te bendecirá. Julian quería ese cambio. Estoy listo para entregar mi vida a Dios, respondió con convicción. Aunque había bebido mucho durante 35 años, dejó el alcohol ese día. Aunque había fumado mucho durante 35 años, dejó de fumar una semana después. Philip y Julian estudiaron la Biblia juntos. Julian comenzó a asistir a varios grupos de estudio bíblico en búlgaro que Philip dirigía en distintos lugares de Chipre. Julian se enteró de que Philip, que era búlgaro nativo, era un predicador laico a tiempo completo, empleado por la Iglesia Adventista en la isla mediterránea de Chipre. 8 personas se habían bautizado a través del trabajo de Philip en los últimos 3 años. Un número importante en un país de más de 1 millón de habitantes, donde la Iglesia Adventista tiene solo 105 miembros. Julian se convirtió en el 9º bautismo cuando se sumergió bajo las aguas en el mar Mediterráneo el 23 de junio del 2018. Luego de bautizarse, la vida de Julian mejoró notablemente. Encontró trabajo en la cocina de un hotel y le dieron los sábados libres, lo cual es una rareza en Chipre. Además, su familia lo recibió nuevamente en casa. Él les habla a todos los que están dispuestos a escuchar sobre su amor por Dios. Desde el día de mi bautismo, no puedo dejar de alabar a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida y por lo que está dispuesto a hacer por cada persona, nos cuenta Julian. Cada vez que conozco a alguien, me gusta compartir mi experiencia. Les digo, si Dios lo hizo por mí, Él puede hacerlo por ti. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir un templo y un centro comunitario, ambos muy necesarios, donde se reunirán 3 congregaciones adventistas en Nicosia, la capital de Chipre.
Gracias por su generosa ofrenda del 13º sábado para este y los otros 2 proyectos importantes en la división transeuropea. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, muchas gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Esta hora te damos las gracias, Señor, para continuar dándote la gloria y la honra, porque tú lo mereces. Que esta programación que va a comenzar ahora sea dirigida por ti para tu honra y tu gloria. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados y ayúdanos a estar en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les extendemos a cada uno de ustedes una sincera y cordial bienvenida a nuestra sala de Zoom de Amigos de Betania por Siempre. Vamos a proceder a el resumen de la lección número 13 de Escuela Sabática de esta semana. Mientras nosotros vivamos en este mundo, estaremos rodeados de una gran cantidad de tentaciones. Algunas pueden ser más fuertes que otras, pero son tentaciones al final. Como hijos de Dios, sabemos que una de las maneras de hacer frente a estas tentaciones radica en saber conocer la palabra de Dios, es decir, un escrito está. Pero existen otros factores que nos pueden ayudar. Es por eso que es importante reconocer y volver a repasar esta lección que titula Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 13. Para que nuestro estilo de vida armonice con la palabra de Dios, es importante que consideremos estos 3 aspectos. Primero, tener el ejemplo del Señor Jesús muy claro para nosotros. En el segundo, vamos a ver la necesidad que tenemos de someter nuestra vida al poder del Espíritu Santo. Por último, veremos la importancia de practicar el culto y el canto. Vayamos entonces al primer punto, el ejemplo del Señor Jesús. Al respecto, es importante entender lo siguiente. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, muchas veces nos entra el deseo, el afán de dominar las Escrituras. Esto es bueno. Es bueno que nosotros sepamos lo que dice la Biblia. Es bueno memorizar los textos bíblicos. Sin embargo, nosotros debemos aspirar a algo más que dominar la palabra de Dios. Nosotros debemos dejar que la palabra de Dios domine nuestra vida, que la palabra de Dios sea la norma bajo la cual nosotros estamos viviendo. Esto es lo que vamos a aprender precisamente del Señor Jesús. Cuando nosotros vemos la vida de Cristo, y lo vamos a hacer de forma muy general aquí, podemos ver lo siguiente. En el libro de Juan, capítulo 5, en el libro de Mateo, vamos a ver lo siguiente. En ambos evangelios y en muchas otras partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, vemos que cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, para sus enseñanzas o para hacer frente a ataques, el Señor Jesús utilizaba las Escrituras. No solo utilizaba en el Sermón del Monte, el Señor Jesús validó las Escrituras. Y aquí es importante aclarar que estamos hablando del Antiguo Testamento. Hay muchas personas que creen que el Señor Jesús anuló, invalidó el Antiguo Testamento. Y eso es un gran error. Tal como dice Mateo 5:17. Yo no vine a anular, yo vine a cumplir, yo vine a obedecer lo que dice las Escrituras. El Señor Jesús jamás enseñó o habló algo en contra del Antiguo Testamento, porque estaría actuando en contra de lo que Él reveló. Al contrario, el Señor Jesús, estando en esta tierra, validó y se sometió al Antiguo Testamento, a las Escrituras que en ese tiempo tenía.
Un detalle importante que vemos en el libro de Lucas, capítulo 10, es el hecho de que el Señor Jesús estaba familiarizado con la Biblia. ¿No habéis leído?, pregunta Abel, ¿no saben lo que dice? El Señor Jesús estaba familiarizado y para él, y en esto por favor les pido que se pongan a analizar, para él como hijo de Dios, la Biblia, el Antiguo Testamento, era la máxima norma bajo la cual vivía. Con todo este contexto, no es de asombrarnos cuando leemos en Lucas capítulo 4 y el tentador se presenta, el Señor Jesús hizo frente a las tentaciones del enemigo con un escrito está, a pesar que Satanás empleó pasajes bíblicos para hacer caer al Señor Jesús, Cristo estaba tan familiarizado con la Biblia que sabía darle el uso correcto. ¿Qué podemos aprender de Cristo? Pues esto, utilizar las Escrituras, someternos a la Biblia, familiarizarnos con la Biblia y así podemos hacer frente a falsas enseñanzas. Con un escrito está, el Señor Jesús anulaba y vencía al enemigo. Angelo fue diagnosticado con autismo a los 2 años. Pasemos ahora al segundo objetivo, someternos al Espíritu Santo. En el objetivo anterior consideramos el ejemplo del Señor Jesús. Ahora, en este segundo objetivo, vamos a ver que no es suficiente cuando nosotros estudiamos solos la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros pretendemos hacer las cosas bien por nuestras propias fuerzas. Pablo dice algo muy interesante. Yo sé que tengo que hacer lo correcto, pero no puedo hacer lo correcto. Y esto, por favor, entendamos. Solos no podemos. Es imposible. ¿Qué necesito entonces? Yo necesito la ayuda del Espíritu Santo para todo esto. Miren, en esta parte es importante que entendamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 16. En resumen, podemos entender que es el Espíritu Santo quien pondrá en nosotros el querer hacer lo correcto, el querer estudiar la palabra de Dios, el querer buscar a Dios y también hará el hacer en nosotros. Es decir, apreciados hermanos, solos no podemos hacerlo. Si yo pienso que más adelante voy a buscar a Dios, luego voy a orar, cuando yo decida, no, eso es imposible. Es el Espíritu Santo quien me llama, quien me busca para que yo esté en contacto con Dios. Ahora, cuando yo entiendo esto y pido ayuda al Espíritu Santo, podemos entender lo siguiente de estos 3 versículos. Cuando estoy leyendo la Biblia, Isaías 50 dice, será el Espíritu Santo quien te busque cada mañana para que tú tengas ese encuentro con Cristo. Cuando yo me despierto y a mi mente viene el deseo de buscar la palabra de Dios, no será porque en mí es ese deseo, será porque el Espíritu Santo está obrando. En el libro de mensajes selectos, en el tomo 1, se enfatiza la ayuda de los ángeles. Cuando yo busco al Espíritu Santo, los ángeles también me ayudarán a entender la palabra de Dios. En 1 Corintios, el apóstol Pablo explica que lo espiritual solo puede ser entendido de manera espiritual. Es decir, sin el Espíritu Santo no podré entender el verdadero mensaje de la Biblia. Recuerda que esta noche vamos a profundizar un poco más en todos estos detalles en el comentario en vivo que estaremos realizando. Pero para finalizar este objetivo, me gustaría que quede claro que sin la ayuda del Espíritu Santo será imposible que yo pueda entender la Biblia y más aún que yo pueda someter mi vida a la palabra de Dios. A los hombres que llevan con la soga bien corta, que estoy todo Mother.
El Señor Jesús es nuestro ejemplo, pero sin el poder, sin la ayuda del Espíritu Santo, jamás podremos seguir ese ejemplo. Ahora, el Espíritu Santo, y hemos visto en Filipenses, que pondrá en nosotros el querer como el hacer. También nosotros tenemos que poner nuestra parte. A este punto, cuando nosotros debemos de poner nuestra parte, vamos a llamarle el culto que debemos realizar. Dice Salmos 37 y el Salmo 62 que debemos escuchar la voz de Dios. Apreciados hermanos, la voz de Dios está en la Biblia. Yo no voy a oír de otra forma la palabra de Dios. Yo tengo que buscar a Dios en su palabra y en él, dice el Salmo 62, voy a encontrar refugio. Esto, cuando yo lo realizo, cuando hago mi culto, prácticamente es un acto de consagración que yo estoy haciendo a Dios, que me estoy consagrando a Él. Y si lo hago con mi familia, también estaré realizando ese acto. Ahora, recordando lo que dice Isaías, capítulo 50, que nos motivará a buscar cada día a Dios, debemos entender, apreciados hermanos, que el culto se realiza todos los días y es mucho mejor hacerlo durante las primeras horas de cada día. El famoso culto matutino, el culto de consagración que hacemos, y por supuesto también las últimas horas de cada día, es decir, cuando voy a descansar. Entonces, el culto forma una parte importante de mi desarrollo espiritual, forma una parte esencial de mi crecimiento en la vida cristiana. Ahora, a esto sumémosle el consejo que encontramos en algunos salmos, como el 119. Guardando, dice, tus dichos, memorizando tu palabra. Es importante que nosotros memoricemos porciones de la Biblia. Ahora, la palabra de Dios es extensa. ¿Qué podemos hacer? En Efesios y en Colosenses podemos encontrar un gran secreto o un gran consejo a todo esto. Y es el cantar salmos, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, apreciados hermanos, la práctica del canto, la práctica de himnos, de cánticos que estén basados en la palabra de Dios, será una forma poderosa de cómo yo puedo memorizar porciones de la Biblia. Y es por eso que se hace importante para nosotros practicar el canto. Sin embargo, es importante considerar lo que dice Patriarcas y Profetas al hecho de resaltar el canto como una acción de mucho cuidado. Debemos cantar, dice, de la mejor manera, como si lo estaríamos haciendo con los ángeles del cielo. Entonces, cuidemos al momento de cantar nuestra adoración a Dios, que sea hecho de la mejor manera. Luego de explorar nuestra lección, debemos resumir lo que hemos estudiado y lo vamos a hacer con estas 3 preguntas. En la primera, responderemos al ver el ejemplo de Cristo. ¿Cuánta mayor necesidad tengo yo de buscar y de depender de la palabra de Dios? ¿Qué cosas en mi vida pueden estar impidiendo que el Espíritu Santo me ayude a vivir de acuerdo a la Biblia? Finalmente, ¿qué lecciones aprendí esta mañana cuando hice mi culto personal? Finalmente, tenemos que tomar una decisión. Organiza tu tiempo para realizar los cultos matutinos y vespertinos y en esos cultos puedes introducir cánticos. Ahora, de ser posible, escribe pequeñas frases con los textos más importantes que estudiaste y así estarás memorizando porciones de la Biblia. Finalmente, te invito a que sigas estudiando en esta oportunidad la siguiente lección del nuevo trimestre que titula Hacer amigos para Dios. Bendiciones, feliz sábado para cada uno de los que estamos aquí y los que más se unirán. Qué linda fue el resumen de la lección de escuela sabática, donde nos dice que debemos sacar la primera hora de la mañana y también apartar la última para tener esa comunión con Dios. Pero sí,
primero tenemos que hacer es invocar la presencia del Espíritu Santo. Luego oraremos, estudiaremos la Biblia, la guía de estudio y alabanza. Al Señor le encanta que sus hijos estemos siempre gozosos. Así que ya saben, tenemos que organizarnos, como se nos dijo ahí, organizar nuestro tiempo. Tenemos 24 horas y el Señor merece calidad de tiempo. Así que yo quiero invitarle a que me acompañen a la lectura bíblica que se encuentra en Mateo 6:33. Mateo 6:33 nos dice, buscad, repitan ahí donde están, porque es un verso muy conocido y poderoso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor bendiga su santa y divina palabra. Feliz sábado a todos. Ahora vamos a cantar el himno 201. La Biblia nos habla de Cristo. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que pronto vuelve en luz. Del Cristo encontrarás, Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su paz y triunfante decir, este es mi Dios, puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hayas visto encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios, puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el Maestro muy pronto vuelve en luz. Tienes listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios, puedes tú encontrar al Señor. Amén, amén. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Algunos de nuestros hermanos aún no han entrado
pero tenemos que iniciar nuestra programación central en esta mañana porque el predicador tiene otro compromiso al finalizar. Entonces vamos a proceder a anunciar para la parte central de esta mañana al licenciado Luis Rafael Fajardo desde Madrid, España, con un tema súper especial sobre sin salida, el coronavirus y la Biblia para con cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su santa palabra. Muchas gracias, Rodolfo. Feliz sábado a todos y espero que podáis estar teniendo un bendecido sábado. Hoy voy a ver cuál es mi pantalla. A ver, creo que es esta. Para que podáis ver, creo que es esta. Dejadme saber si veis mi pantalla, por favor, y así. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Estoy muy feliz de estar con vosotros hoy y espero que lo que vais a escuchar y a ver os pueda ser de bendición. Estoy feliz porque en este sábado, aunque tenemos muchos compromisos, podemos sacar un momento para estar con una comunidad dominicana con la que comparto algo especial, y es que algunos me parece que estáis también fuera de la patria. Así que realmente cuando siento un poquito de ese calor dominicano, aunque sea afuera, sinceramente me siento feliz. Así que muchas gracias por la invitación, Rodolfo, y espero que el Señor esté con nosotros hoy. Yo quiero compartir con vosotros un tema, y me perdona, voy a intentar de no trataros de vosotros y a ver cómo me hago el arreglo en la cabeza para no decir eso. Pero quiero presentar un tema que está siendo muy debatido en los últimos meses a raíz de todo el tema del coronavirus y que tiene que ver precisamente con la respuesta bíblica, la respuesta teológica a esta pandemia. Y lo que ocurre básicamente es lo siguiente. Como el coronavirus ha tenido tanto impacto, no solamente a nivel económico, a nivel político y por supuesto a nivel sanitario, la gente entiende que es tan grande lo que está viviendo que la Biblia tiene que decir algo sobre esto. Entonces la gente comienza a buscar con esa premisa de fondo, ¿qué dice la Biblia? Algo tiene que decir, pero ¿qué dice? ¿Dónde está? Y muchos se detienen en versículos que no tienen nada que ver, pero creen que ese es el versículo, aquí está donde decía la Biblia, porque algo tiene que decir. Y me gustaría analizar esto porque la gente está buscando una respuesta no solamente académica, no solamente política, no solamente psicológica, no solamente médica a esta situación, sino también, por supuesto, teológica, bíblica. Y sobre esa respuesta me gustaría trabajar hoy. Vamos a tener una corta oración, si les parece, para que podamos comenzar nuestro tema. Santo Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque aún en la distancia, en diferentes puntos, nos permites unirnos a ti para estudiar tu palabra. Te rogamos que por tu espíritu que la inspiró nos ayudes a comprenderla y que la certeza de tu compañía a nuestro lado pueda ser de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a abrir un poco la luz de mi ventana. Y hoy quiero compartir este tema y quiero intentar responder responder según la Biblia esta pregunta: ¿quién provocó la pandemia? Y esto ha desatado todo de teorías de conspiración, porque la gente generalmente entiende que los gobiernos le están ocultando cosas, entonces intentan unir los puntos de la versión de los gobiernos. Otros dicen, los cristianos, tristemente, hay tres posiciones o una sola posición en tres partes. La primera parte de esa posición en la que la mayoría del mundo cristiano está de acuerdo es que Dios envió el coronavirus. Y vamos a ver esto más adelante sobre qué dice la Biblia sobre esto. Pero antes de eso me gustaría hablar al respecto de la importancia de comprender este tema. ¿Por qué es importante para nuestra vida comprender este tema? Lo esencial yo creo que está basado en dos elementos. El primero de ellos es que lo que no se entiende se sufre. Y no sé si tenemos aquí un físico o un matemático o alguien de letras
que sufrió las matemáticas y se acuerda de su amado profesor de matemática o de física. Porque, sinceramente, lo que no se entiende se sufre. Y ya podemos ver las horas de sudor que cuando finalmente tú le agarras la lógica a la cosa, ya te dices, madre mía, tan simple que era. Claro, hasta que se te olvida la hora del examen. Pero bueno, al menos en algún momento viste que realmente tenía una lógica, que no era tan difícil siempre y cuando tú sigas lo que dice esta lógica. Lo que no se entiende se sufre. Eso no solamente pasa con las matemáticas, también pasa en la vida. Cuando no sabemos, un joven que ha sido dejado, una joven que su novio le ha roto, o su novia, lo que no se entiende se sufre. ¿Por qué fue? Y a veces eso es la pregunta eterna. A veces pasan los años y todavía, ¿y por qué fue que pasó? Porque realmente nunca cerramos aquello que no entendemos. Lo mismo pasa con nuestra salud. Una persona, mientras pasa por una situación delicada de salud, un cáncer o lo que sea, mientras no lo entiende, lo va a sufrir. Así que lo primero es que en esta pandemia, si no la comprendemos correctamente, la vamos a sufrir. En segundo lugar, está el tema de estamos convencidos de que la forma en que una persona comprende un problema define el modo en que lo enfrenta. Y esto es extremadamente importante. La forma en que nosotros comprendemos lo que nos está pasando define nuestra respuesta a lo que está pasando. Si yo tengo un perro que si veo un perro que está persiguiendo a una persona, corriendo, y la persona también va corriendo, si yo llego a comprender que ese perro realmente es de esa persona, que es su dueño, pues entonces no tengo que preocuparme, porque, bueno, están jugando. Pero si veo un perro y veo que el otro no lo conoce o que incluso está gritando, yo comprendo que realmente lo está persiguiendo para morderlo, mi respuesta va a ser diferente. El problema no es el perro y la persona corriendo, el problema es mi comprensión de lo que está pasando. Entonces, yo quiero que podamos comprender correctamente qué es lo que está pasando según la Biblia para que lo podamos enfrentar correctamente. Esto no significa necesariamente que lo enfrentemos exitosamente, porque no todo depende de nosotros. Pero si lo comprendemos correctamente, la posibilidad de que lo podamos enfrentar exitosamente es mucho mayor. Así que es importante que comprendamos lo que está ocurriendo según la Biblia. La siguiente pregunta que me gustaría hacer es, ¿quién escribe y para qué escribe? ¿Con qué propósito aquello que leemos, aquello que vemos? Tenemos los periódicos, que sabemos que existe una línea editorial que demuestra el interés del medio de comunicación, del dueño, etcétera, y generalmente tiene una línea que es a favor o en contra de derechas o de izquierdas. Por lo tanto, cuando yo leo un periódico, yo debo saber quién lo escribe, porque depende de lo que yo escriba, aunque la información sea la misma, la forma de presentarla no va a ser la misma. Es importante saber quién produce la información que yo consumo. Están los canales de televisión, que también tienen una línea editorial, están las revistas, están los libros, están las redes sociales, están las películas, y está la Biblia. La pregunta es, ¿quién escribe esto y con qué interés? Muchas veces, cuando nos acercamos a un documental, una persona que intenta ser objetiva debe saber quién lo produce, porque depende de quién lo produce, va a ser una versión de la historia o la otra, porque podemos ver la misma historia desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, recuerdo haber visto un documental sobre la era de Trujillo que había producido una fundación, creo que se llama Fundación Trujillo, o algo así. Ya por quien produce el documental, hay un deseo, hay una voluntad, hay un propósito marcado que quieren conseguir. Entonces, depende de quién produzca la información, va a ser diferente, aunque sea la misma información. La Biblia ha sido escrita por Dios, en este caso a través de hombres santos, y su propósito es, como decía el himno, hablarnos de Cristo, de su muerte en la cruz y del plan de salvación que Él tiene para nosotros. Así que cuando nos acercamos a la Biblia, nos acercamos a un elemento de información que nos quiere ayudar, que nos quiere hacer bien, porque el autor de la Biblia lo que quiere es que nos salvemos. Pero muchas veces el autor de un periódico lo que quiere es desinformar
y ocultar cosas. Y debemos ser claros en esto. Así que cuando nos acercamos a la Biblia, podemos bajar las barreras porque sabemos que nos quiere hacer bien el autor. Nos quiere informar correctamente. Nos quiere dar una información que nos va a ayudar, no solamente en lo presente, sino también en lo futuro. Ahora, vamos a ver algo interesante. ¿Por qué podemos nosotros confiar en la Biblia? ¿O por qué aparece la Biblia en medio de esta pandemia? ¿Realmente tiene la Biblia algo que decir después de 2000 años? La respuesta es que yo creo que sí. Yo creo que la Biblia tiene algo que decir. Y millones de personas están esperando esa respuesta. Y, por ejemplo, con el libro que se ha publicado recientemente de nuestra autoría, este libro ha sido leído ya en 61 países en menos de un mes, lo que implica que la gente realmente quiere saber lo que dice la Biblia respecto del coronavirus. Hay 3 razones que podríamos destacar, entre otras, por la que la Biblia realmente es digna de confianza y podemos tenerla en cuenta al momento de responder una pregunta tan inquietante como ¿quién provocó el coronavirus? En primer lugar, quiero decir que la Biblia es histórica y arqueológicamente verificable. Y esto es lo que diferencia la Biblia de un cuento de hadas. Esto es lo que diferencia la Biblia, incluso del Corán. Esto es lo que diferencia la Biblia de los libros sagrados de otras religiones. Es que cuando la Biblia menciona lugares, esos lugares ahora existen y son verificables. Cuando la Biblia menciona nombres, encontramos elementos con esos nombres diciendo que sí, esa persona existió realmente. De hecho, podríamos buscar aquí esta frase de Nelson Glueck, que fue un arqueólogo americano que de hecho apareció en la revista Times en algún momento y llegó a descubrir más de 1500 asentamientos que estaban en la Biblia. Y él dijo, llevo 30 años excavando con la Biblia en una mano y la pala en la otra, y en cuestión de perspectiva histórica, nunca he visto que la Biblia esté equivocada. Cuando nosotros comenzamos a buscar en la Biblia es un documento histórico fiable. Yo quiero decir esto claro. Es fiable al punto de que muchos críticos de la Biblia han tenido que cambiar sus versiones de los hechos cuando han ido apareciendo las evidencias arqueológicas, históricas. Así que es importante que, por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, usted puede ir a Turquía y puede verificar dónde estaban las 7 iglesias. Puede estar en Patmos y verificar que esa isla realmente existe. Y hay algo curioso, y es que mucha gente dice, la Biblia fue cambiada por los católicos en el siglo no sé cuánto. Eso es algo que se puede verificar fácilmente, si fue así o no fue así. Porque resulta que si usted busca 2 Biblias, una del año 1909 o anterior a 1940, y busca una de posterior a 1960 o 1955, va a encontrar algo curioso, y es que ambas dicen lo mismo. Y me dirás, bueno, probablemente, claro, tienen que decir lo mismo, son diferentes versiones de la Biblia. Ya. El tema es que entre una y otra se descubrió lo que se llaman los rollos del Mar Muerto, que son un grupo de escritos bíblicos de más de 1000 años anterior a la fecha, cuando algunos aseguran que la Iglesia Católica cambió la Biblia, y entonces no hubo ningún cambio en la Biblia. No hubo que hacer otra versión de la Biblia y corregir. No, esto estaba errado. Esto fue lo que cambiaron los católicos. No apareció nada. Usted lee una Biblia de 1909 y tiene acceso a ella todavía a Internet. Y es lo mismo que dice la Biblia en 1970. Porque no hubo cambio. El Dios que inspiró la Biblia es suficientemente poderoso para guardarla de alteraciones. Es un ejercicio que usted puede hacer en su casa. Se llaman los escritos del Mar Muerto y se encontraron todos los libros. Creo que fue el único libro que no se encontró, creo que fue el libro de Esther, pero en todo el Antiguo Testamento se encontró. Y lo que decía esa versión antiquísima de la Escritura era lo mismo que había estado ahora. No hay un solo versículo que no, este versículo no estaba. Dios es suficientemente poderoso. Y quiero decir, otra razón por la que la Biblia es confiable y podemos acercarnos a ella a buscar una explicación y una respuesta sobre el tema que estamos tratando hoy.
La exactitud en el cumplimiento de las profecías bíblicas no puede ser explicada por la causalidad. Y esto es importante. Cuando hay muchos ejemplos, la Biblia, los adventistas son muy especialistas en estos temas de la profecía, pero hay 3 ejemplos que me gustaría tomar en cuenta brevemente y son fácilmente verificables por cualquier persona. En primer lugar, podemos ver la profecía de Egipto. La Biblia dijo sobre Egipto, será un reino humilde, o sea, seguirá existiendo, pero nunca más se enseñoreará de ningún reino. Y decía, será reino humilde, decía. Eso es lo que dice literalmente. Y la pregunta es, ¿existe Egipto? ¿Alguien ha escuchado esta palabra en algún momento? Egipto existe, ¿no? Sí. Y Egipto nos consta que fue una gran nación, una potencia mundial allá. De hecho, todavía están las pirámides y los templos y todo allí. Significa que en la escuela nos enseñan que realmente Egipto fue la cuna de la cultura en algún momento. Pero vemos que el Egipto de los faraones se enseñoreaba y conquistaba reinos. Y eso está en la historia, no hay que ir a la Biblia para eso. Pero Egipto sigue existiendo, como decía la Biblia que iba a seguir existiendo hasta el final. Pero iba a ser un reino humilde. Y tenemos que reconocer que Egipto existe, pero es un país humilde y que no es una potencia incluso regional y que nunca se ha podido enseñorear de otro país. El último intento que hizo lo hizo en el 76 contra Israel y perdió hasta la península del Sinaí, que luego tuvo que rogar para que se lo devolvieran. Así que es importante que en este ejemplo vemos que la Biblia fue exacta, pero quiero tomar 2 ejemplos más. La ciudad de Babilonia. La Biblia decía que la ciudad de Babilonia iba a ser destruida permanentemente y que nunca más iba a ser reconstruida y no iba a habitar allí persona y que además iba a ser el lugar donde las ovejas iban a pastar. Todo el mundo sabe que Babilonia era uno de los lugares donde estaban las 7 maravillas del mundo. No hay que entrar en temas de historias o de historia. Sabemos, por ejemplo, que en el Museo de Pérgamo de Berlín está la puerta de Ishtar, que da cuenta de que realmente Babilonia era gloriosa. Hoy Babilonia es parte del territorio iraquí y no existe más. Se cumplió lo que decía la Escritura. Ahí no se ha podido reconstruir, no vive nadie y sirve para beduinos que andan por ahí con sus ovejas. Se cumplió también. Otro profecía que podemos destacar así fácilmente y que son fácilmente verificables, no hay que ser un doctor en teología para verificar eso, es que Jesús dijo que el templo de Jerusalén sería destruido. Bueno, pues tenemos evidencias de que precisamente cuando Jesús dijo eso, que fue antes del año 70, efectivamente existía el templo, y que fue hasta el año 70 cuando Tito, el general Tito, por un error que se considera histórico, pero que estaba ahí la profecía escrita del mismo Jesús, destruyó este templo, que hoy nos queda solamente el Muro de las Lamentaciones. Y para saber si hubo, o sea, a nadie le cabe en la cabeza decir que no hubo templo, porque hombre, ahí está el Muro de las Lamentaciones, que es parte de él. 3 de 3. Y yo quiero que sepas que la Biblia fue enfática en estos elementos. No son profecías ambiguas. No dice, con una ciudad pasará tal cosa, una ciudad es cualquier ciudad, no. A tal ciudad le va a pasar tal cosa y le pasó a esa. O sea, si te das cuenta, Dios dijo, Egipto va a seguir existiendo siempre, pero va a ser un reino humilde y nunca se enseñoreará de ningún otro reino. Babilonia, la ciudad, será destruida y jamás será reconstruida. Y el templo de Jerusalén, esto que sí es muy glorioso, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pues con cada uno de ellos se cumplió exactamente lo que la Biblia decía. No se mezcló uno con otro. No tenemos que comenzar aquí a hacer un análisis. No, es que Dios dijo que Babilonia iba a ser destruida, pero realmente lo que fue un reino humilde. No, pasó tal cual había dicho la Biblia. Son 3 que he tomado de las que se pueden verificar más fácilmente, aunque hay cientos de profecías que se pueden verificar. La Biblia habló del surgimiento de Estados Unidos. La Biblia presenta, por ejemplo, la Revolución Francesa, para decir elementos que son cercanos. Pero muchas de las profecías históricas están en la Biblia. Así que la Biblia es proféticamente confiable. Quiero decir esto. Las proyecciones se hacen en base al histórico. O sea, si yo quiero saber
cuánto voy a vender el año que viene o el mes que viene en mi negocio, yo solo tengo que ver cuánto vendí en julio en los 5 años anteriores. Y así tengo una media para saber cuánto voy a vender el mes que viene o cuánto espero vender. Eso se llama proyección y se hace en base a un histórico, que ahora se ha destruido porque ya el histórico no vale. Yo no puedo decir que lo que vendí el julio pasado, lo voy a vender ahora, y eso es lo que causa que los mercados se volatilicen y que los mercados estén a la alza, porque los mercados, su estabilidad depende de la certidumbre. Y como ahora lo que no hay es certidumbre, porque la incertidumbre lo llena todo, entonces los mercados andan volando. Perdonad, es que en mi formación también está el tema de los negocios, y realmente quería decir esto. Pero quiero explicar el tema de la proyección para decir algo, y es que, como hemos visto que la Biblia ha sido consecuente, que ha sido fiable en el cumplimiento de las profecías antiguas, podemos decir que la profecía que aún no se ha cumplido, la más importante de todas, que es la segunda venida de Cristo, se va a cumplir. Porque si una persona acierta en predecir lo que va a pasar y ocurre, y hemos visto 3 de 3, y podemos comenzar a buscar muchas más, pero no seríamos del tema, entonces podemos decir que la segunda venida de Cristo es una certeza que va a venir. Cristo va a venir. La profecía se va a cumplir. Podemos confiar en ella. Finalmente, quiero decirte que la Biblia es moralmente relevante. Y la razón por la que los libros de leyes tienen miles de páginas es porque no hemos podido aprender, no hemos podido seguir 10 líneas de una tabla de piedra. Los 10 mandamientos. Eso lo dijo Rabbi Zacarías, que murió hace un mes, teólogo y apologeta hindú. Y realmente, yo quiero decirte que en la base de la civilización occidental está en la Biblia. En la base de la civilización occidental está la Biblia. La Biblia es la que dice que debemos cuidar a los más débiles. Porque si fuera por la teoría de la selección natural, no deberíamos cuidar a los más débiles, sino que mueran y que en su muerte quedamos los más fuertes o que queden los más fuertes, y entonces esos más fuertes reproduzcan y llenan el mundo de personas fuertes. Eso es lo que dice la selección natural. La Biblia dice no. A la viuda, al desamparado, al débil hay que cuidarlo. Y la Biblia es que establece que los gobiernos tienen una responsabilidad con esa gente. Eso lo establece la Biblia, que los gobiernos tienen una responsabilidad con esa gente. Quiero decir algo muy curioso. Ahora, cuando vino el coronavirus, cada país estuvo intentando seguir una estrategia distinta para enfrentar la crisis, en este caso sanitaria. Y resulta que uno de esos países, Inglaterra, Boris Johnson, se le ocurrió la brillante idea de decir, claro, siendo la capital de la selección natural, dijo, lo que vamos a hacer es que vamos a contagiarnos todos y el que quede, quedó. Todos los países le cayeron encima. Y yo me pregunté, pero si esos países son ateos, deberían ser consecuentes con su creencia y seguir el mismo paso. Pero realmente, cuando nos encontramos con lo que plantea el ateísmo a nivel práctico, vemos que es inviable. No podemos enfrentarnos a eso. No, vamos a seguir como que no hay virus. Y el que estaba caminando y se cayó, bueno, se cayó. El tema es que entre los que se cayó estaba él, y dice él, si no es ir a por los médicos, yo muero. El presidente del gobierno, el premier de Inglaterra. O sea, entre los débiles estaba él también. Mucho cuidado, claro. Yo no quiero ser claro, porque yo digo que caiga quien caiga, porque supone que yo no voy a caer. Todos los gobiernos, incluso ateos, como España, Francia, criticaron la decisión de él. Y él tuvo que echar hacia atrás y hacer lo que todo el mundo estaba haciendo. Cuidar a los más débiles. El cuidado de los mayores está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Así que la Biblia es no solamente moralmente relevante, sino que para mí, si quitamos la Biblia del occidente, de la civilización occidental, volveríamos a estar en un estado de caos, como una selva. El más grande se come al más pequeño y no pasa nada. Esas razones sobre la Biblia nos dan la evidencia de que la Biblia nos puede decir cosas que nos pueden interesar en este momento sobre el tema del coronavirus. Y vamos a ver qué dice la Biblia.
Estamos en la pregunta, ¿quién provocó el coronavirus? Ya vimos que la Biblia es relevante, es importante. Vamos a ver lo que dice la Escritura sobre esto, porque realmente cuando nos acercamos a buscar una respuesta bíblica, tenemos que tener varias cosas en cuenta. En primer lugar, que la Biblia señala que existe una guerra espiritual que influye en el mundo físico, no una guerra en un mundo, en una realidad paralela. No, eso no es. Es una realidad que interviene en el orden físico. Y esa realidad espiritual, la Biblia dice en Apocalipsis 12, 7 al 9, estalló una guerra en el cielo. Miguel, que es Cristo, Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí le establece el inicio de ese conflicto espiritual que influye en el mundo físico. Estamos en medio de una guerra donde nosotros estamos involucrados y donde sufrimos las consecuencias de esa guerra, que son la injusticia, el sufrimiento, el dolor, es parte de esa guerra. Y hay que entender que mucha gente dice, yo soy cristiano, a mí no debería pasarme, yo soy una persona buena. Señores, cuando hay un conflicto, hay dos ejércitos o más, pero a todos les llega el humo de la bomba, etcétera. No hay una parte del conflicto. No, es que este es el lado bueno, por lo tanto a ellos no le llega. No, pues ¿qué conflicto es ese? No, estamos en conflicto y aquí cada quien tiene que oler el olor a bomba, etcétera. Todos. Y por eso Jesús dijo que tanto a buenos como a malos, a los que hacen de su vida a Cristo como fundamento, y los que no, les llegan tres cosas y en el mismo orden, lo mismo. Los ríos, los vientos ríos, viento y lluvia, en el mismo orden. O sea, Jesús está diciendo, tanto a unos como a otros van a sufrir en la tierra, pero el resultado es diferente. Uno permanece, uno se mantiene de pie, mientras otro cae, otro se arruina. Si hay diferencia entre uno y otro. Así que en esta guerra espiritual, que quiero hacer referencia en ella, es el elemento primario de donde se debe partir para comprender lo que está pasando con el COVID-19. Estamos en guerra y lo que está pasando con el COVID-19 es un ataque de una de las partes a la guerra. Es un ataque. Y sobre este ataque yo quiero hablar. Y la Biblia dice que hay dos partes enfrentadas. Por un lado está Dios, que es aliado de la humanidad, y quiero decir esto con todas las palabras, con todas las letras, aliado de la humanidad, no su enemigo. Yo no estoy diciendo con esto que Dios aprueba todo lo que aquí abajo pasa. Yo estoy diciendo que Dios es aliado de la humanidad, no su enemigo, y que todos somos hijos de Dios. Luis, ¿tú acabas de decir que todos somos hijos de Dios? Sí. Y si yo no creo en Dios, también eres hijo de Dios. Y si yo ya no soy... yo quiero decir algo. Nosotros, hay algo que hemos dicho que quizás mucha gente no se ha dado cuenta, quizás por la ignorancia en muchos países, y es que no, hijo de Dios es aquel que acepta a Cristo y el que no es criatura. Bueno, criatura de Dios es un perro que no decide, que no fue hecho la imagen de Dios. Criatura de Dios es cualquier animal. Eso dice la Escritura. Una persona, no importa que sea, cómo se llame, que haya hecho y en qué crea, es hijo de Dios. Esto quiero que quede claro. No podemos decir perros o animales o casi personas a una persona que no crea lo mismo que yo crea. Esto es un tema delicado. ¿Y qué hacemos entonces con Jesús que dijo, sí, ahora vamos a ser hijos espirituales de Dios cuando aceptamos a Cristo? Pasamos a un nivel especial de hijos de Dios. Pero todas las criaturas, somos hechos a la imagen de Dios. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Así lo establece la Biblia. Todo hijo de Adán es hijo de Dios. Mateo 1. Todo hijo de Adán es hijo de Dios. No podemos echar a menos. De hecho, es peligroso este pensamiento, porque este pensamiento de que unos son hijos de Dios y otros son criaturas de Dios ha causado muchas muertes. Porque incluso los judíos, tristemente, muchos dicen que mi prójimo es el que es igual que yo, el que piensa igual que yo. El que no piensa igual que yo no es mi prójimo. No. Hay que tener mucho cuidado. Y de hecho, no se sentirían culpables personas por matar a otro, porque ese no es mi prójimo. Mucho cuidado con esto. Dios es aliado a la humanidad, la creó,
murió por ella para salvarla, no se alegra de la muerte de absolutamente nadie, y la de Hitler tampoco. Pero fulano que era muy malo, tampoco. Nos acordamos que Dios no tiene ahijados, ni tiene sobrinos, ni tiene nietos. Dios tiene hijos, solamente hijos. Y aunque sean hijos rebeldes, aunque sean hijos malcriados, son hijos y los padres, ese vínculo no se puede disolver. Ese vínculo no se puede disolver. Son hijos de Dios, a quienes Dios busca para salvar. Y dice en la Biblia, yo no me alegro de la muerte del impío, sino que quiero que vuelva de su mal camino y se arrepienta. Y viva, dice. Finalmente, Dios quiere dar vida eterna a todo el mundo. Su ofrecimiento es para todos. Pero, en contraparte, tenemos a Satanás, que es enemigo de Dios y quiere destruir la humanidad. Sí, Satanás sí quiere destruir la humanidad. De hecho, así lo dice la Biblia. Y dice que en su desesperación quiere matar a la humanidad. Apocalipsis 12:12. Ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido contra ustedes con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Luego está Satanás, que intenta someter a todo el mundo bajo su dominio. También está Satanás, que engaña a todo el mundo. Lo vimos en Apocalipsis 12:9. Y finalmente, Satanás, que mata y miente. Mientras Cristo representa la verdad, Satanás la mentira. Mientras Cristo representa la vida eterna, Satanás representa la muerte eterna. Pero viendo todo esto, me gustaría entrar un poco en el tema que nos corresponde. Poco a poco nos vamos acercando, pero tenemos que tener un fundamento para comprender esto, que es el fundamento que ha fallado a mucha gente. Y hay dos elementos. El primero de ellos es que estamos en guerra, ya lo vimos, y en segundo lugar es que Satanás tiene poder en el mundo físico. Hay gente que dice, no, Satanás fue vencido en la cruz y ya no puede hacer nada. Está atado. No, la Biblia dice, hará descender fuego del cielo en el tiempo final. Por lo tanto, Satanás no está atado. Puede hacer cosas todavía. Muchas, de hecho. Además dice que perseguirá a los escogidos. Por lo tanto, puede hacer cosas todavía. No está atado. Cuando nos encontramos en el mundo cristiano, hay tres respuestas o dos respuestas que se han tomado en cuanto a quién provocó esta pandemia. La mayoría del mundo cristiano dice que fue Dios. Y entonces dicen, bueno, Dios envió el coronavirus y todo el que tiene coronavirus está en pecado. ¿Qué les parece esto? No importa que sea hermano, pastor, profeta, maestro, apóstol, ángel o arcángel o serafín o querubín, porque siempre ya nos vamos a ir poniendo los títulos. Si tiene coronavirus, está en pecado. Que se revise. Y dice, no, mira, revísate. Esto no es cuento de camino, ¿eh? Antes de entrar en esto, yo tuve que leer todos los libros que se han publicado sobre el tema bíblico desde el punto de vista cristiano, sobre en este caso sobre el coronavirus. Y en los libros está, humíllate ante tu Dios, búscale la vuelta, arréglate con Dios, Él es bueno, Él te va a ayudar. Pero reconoce que está en pecado. Si tiene coronavirus, Dios está castigando. La Biblia no dice eso. De hecho, la Biblia dice que no podemos indicar, el mismo Jesús dijo, que no podemos decir que una persona que tiene un problema de salud es porque está en pecado. Señor, ¿quién pecó? ¿Este y sus padres para que naciera ciego? Ni él ni sus padres. Ni él ni sus padres. Es incorrecto eso. Así que la tercera pata de esto es, bueno, ya según estos cristianos, que es la mayoría del mundo cristiano, incluso se han hecho canciones sobre esto, diciendo que esto es así. Dios envió el coronavirus, punto número 1. Punto número 2, todo lo que tiene coronavirus está en pecado. Y punto número 3, vamos a ver por qué Dios envió el coronavirus. O sea, ¿qué fue lo que molestó a Dios tanto como para desear destruir el mundo? Entonces ahí entran estas teorías. En primer lugar, hay uno que dice que Dios está acumulando o está castigando al mundo por la homosexualidad y el aborto. Esa es la posición más generalizada. Que de hecho hubo un rabino judío que dijo esto, y la semana siguiente él cayó con coronavirus, entonces la gente se estaba burlando porque decían que era homosexual. Pero son cosas que pasan en el fragor de la batalla. También está el grupo que dice, esto es una venganza de Dios, tal cual, venganza de Dios por la persecución de los cristianos en China. Repito, estos no son argumentos que tomamos de un muro de Facebook. Esto es libros que se han escrito sobre esto. Luego está los que dicen que esto fue Dios que se molestó con el mundo porque no quisieron devolverle a Israel, a Jerusalén como capital. Tema político. De hecho, hay un grupo que dice que todo el que votó por Hillary Clinton
Le va a dar coronavirus porque Hillary Clinton apoya la homosexualidad y el aborto. Muy triste. Luego está otro que dice que es una plaga apocalíptica. De hecho, dicen que la plaga apocalíptica es la número 6 puntualmente. El coronavirus es la 6ª plaga del apocalipsis. Por otro lado, otros dicen que es el humano que lo provocó, que fue un laboratorio, que fue en China, que no fue en China, que fue aquí, que no fue allá. El punto es que, más allá de esto, hay una respuesta que nadie quiere, que nadie aborda. Y es que la Biblia dice que fue Satanás, no Dios, el que provocó esto. ¿Y por qué? Porque quiere destruir la humanidad. Y entonces vamos a dedicar los minutos que nos restan a probar esto según la Biblia, que fue Satanás que envió el coronavirus y no Dios. Dios no quiere destruir la humanidad. Quiero decirte esto, Dios no te quiere destruir, Dios te ama. Es tu Padre. Y hasta el último día será tu Padre. Y seguirá llamándote y seguirá esperándote si no estás. Es tu Padre, Dios te ama. La Biblia dice que en Dios no hay maldad. Dice la Biblia, es digno de confianza. Y en 2 partes de la Biblia dicen, en Dios no hay maldad. Pero no es el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. En Dios no hay maldad y de Dios solo puede salir cosa buena. En Dios no existe la maldad. Y de Satanás solo puede salir cosa mala. Así que vamos a ver qué dice la Biblia. En Mateo 24:7, la Biblia dice, Jesús dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Jesús dijo esto en el contexto de ese sermón escatológico que se llama, el sermón donde él presenta las señales del tiempo del fin. Y ahí dice que en el tiempo del fin habrá guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestes, entre ellas entra el coronavirus, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora la pregunta es, ¿quién provoca estas señales? Muchos dicen, bueno, por supuesto que es Dios. Vamos a ver si es Dios o no es Dios. ¿Quién provoca las guerras, las pestes, el hambre, terremotos? ¿Será Dios? Quiero decir algo, y es que mucha gente no puede diferenciar o no es capaz de separar 2 elementos, 2 conceptos. Un concepto es el concepto de permitir y otro es provocar. Muchos dicen que Dios está al control de todo, por supuesto, y Dios, todo lo que pasa aquí, Dios lo permite. Por supuesto, estamos de acuerdo con eso. Entonces dicen, si Dios lo permite en última instancia, Dios lo está provocando. Y ahí entonces decimos un segundito. Porque una cosa es permitir y otra cosa es provocar. Y hay un ejemplo sencillo de esto. Una cosa es que yo vea a mi niño que está aprendiendo a caminar y se va a caer, y yo veo que se va a caer y lo puedo librar de que se caiga, pero veo que es parte del proceso y digo, no, no pasa nada, no se va a hacer daño. Y permito que se caiga, aunque yo lo puedo librar, a que yo lo empuje. Uno, yo permití la caída y otra cosa, yo la provoqué la caída. No sé si me voy a entender. Por lo tanto, de hecho, es tan separada la diferencia que la segunda, cuando tú provocas una caída, es delito. Si yo empujo a mi hijo y el niño le pasa algo, yo voy a la cárcel. Entonces, no es lo mismo permitir que provocar, aunque ambos son verbos y comienzan con P, pero no son sinónimos. Así que es importante que tengamos esto en cuenta porque hay gente que no es capaz de separar estos 2 elementos. Lo de permitir y provocar. Al punto de que el otro día alguien me dice, ¿por qué Jesús se suicidó? Yo, ¿por qué Jesús se suicidó? Mira, yo he escuchado muchas cosas, pero eso no lo he escuchado. Yo, claro, porque si Jesús podía librarse, Jesús era Dios, claro que sí. Jesús podía librarse de la muerte, claro que sí. Él mismo lo dijo. Él dijo a Pedro, si yo quiero, pues yo hago una llamada y aquí vienen 12 legiones de ángeles y me libran de esto. Lo dijo, claro que se podía librar. Significa que si él no se libró, es porque él se suicidó. Yo no. Aquí el problema está ya no en la Biblia, ni en lo teológico, sino que el problema está en tu definición de suicidio. Según el diccionario, el suicidio es cuando yo uso mi poder en mi contra. Jesús no usó su poder en su contra. Jesús lo que hizo fue que no usó su poder. Por lo tanto, Jesús permitió la muerte, no provocó su muerte. No es lo mismo. Así que, en este caso, la gente dice, si Dios permite el terremoto, Dios lo provoca. No, ya vimos que no es lo mismo empujar que dejar caer. Para aclarar todo esto, tenemos que ir a Mateo 24:9.
En Mateo 24:9, ahí Jesús dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Así que la pregunta ahora es, tenemos una ecuación aquí, una ecuación. Si nosotros logramos saber quién persigue, vamos a saber quién es que provoca las pestes, las guerras y el hambre, porque ambas están en el mismo contexto. Date cuenta que solamente hay un versículo de por medio, que es el versículo 8 de Mateo 24. Está Mateo 24:7, que es donde dice las pestes, las guerras y el hambre. Mateo 24:9, que habla de la persecución. Solamente hay un versículo, el versículo 8. Si te das cuenta, esto en teología se llama perícopa. Es una misma perícopa. Por lo tanto, no hay duda, si nosotros sabemos quién está persiguiendo, ya hemos sacado a la luz quién provoca las pestes, las guerras y el hambre. Vamos a ver quién es que persigue. Jesús dijo que un reino dividido no puede permanecer y que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Por lo tanto, Dios no se puede autoperseguir. ¿Queda claro esto? Dios no se puede autoperseguir. El que persigue a los hijos de Dios es un poder externo, un poder antagónico a Dios. Así que cuando nos acercamos a este concepto, tenemos un ejemplo muy claro en Hechos 9. En Hechos 9 vemos la historia de Saulo. Saulo tiene unos documentos oficiales que le autorizan a él legalmente a perseguir a los cristianos que están en Damasco. Y cuando él va camino a Damasco, él se encuentra con una luz, dice, más resplandeciente que el sol, que de la luz que él cae al suelo, y de la luz sale una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y esa voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, que quien está persiguiendo a los cristianos en Patmos no es Jesús, sino que Jesús es el perseguido. Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Queda claro que no es Jesús quien persigue a los hijos de Dios. Esto quiero que quede muy claro porque además es un concepto que abre muchas cosas en la Biblia. Si Jesús vino a sanar a los enfermos, significa que los enfermos no fueron causados por Dios, porque entonces estaríamos viendo a Jesús luchando contra Dios, cosa que es inverosímil o que es directamente absurda desde el punto de vista bíblico, porque Jesús dijo que un reino dividido no puede permanecer y que Dios no puede luchar contra Dios. Si Jesús vino a sanar a los enfermos, es porque Satanás fue que hizo que los enfermos estuvieran enfermos. Esto es importante que quede claro. Cuando tú tienes una enfermedad, tú clamas a Dios en reconocimiento de que no fue Él que te provocó la enfermedad. De que Dios lo permitió, sí. De que Dios la provocó, no. Aquí entra un elemento interesante. Hemos visto que quien permite y quien provoca, más bien dicho, en el caso de la persecución, quien provoca la persecución a causa del nombre de Jesús en el tiempo del fin, según Mateo 24:9, es Satanás. Pero no lo hace directamente él, sino que lo hace a través de gentes impías. Así que ya tenemos claro, quien provoca las persecuciones es Satanás y quien provoca en consecuencia las pestes, las guerras y el hambre, y entre las pestes está el coronavirus, es Satanás, según la Biblia. No hay duda de eso. Satanás quiere destruir la humanidad. Y ha usado el coronavirus para matar a la gente. Yo quiero ir terminando, no para irme, sino para, si es posible, responder algunas preguntas respecto al tema que hemos visto hoy, porque sé que quizás alguna duda haya. Quería presentar esto, y hay una de las cosas importantes que tenemos que comprender, es que cuando yo sé que Satanás provocó el coronavirus, yo entonces asumo una actitud diferente a la situación. ¿Por qué? Porque entonces yo quiero luchar contra el coronavirus respetando las indicaciones gubernamentales y médicas para cortar la propagación, porque a medida que se propaga el virus, yo estoy haciendo la obra de Satanás. Porque eso es lo que Satanás quiere, que todo el mundo se contagie. Así que, primero, debemos respetar las indicaciones gubernamentales. En segundo lugar, evitar compartir noticias falsas, fake news, bulos, o noticias no verificadas, o teorías de conspiración en las redes sociales. Eso no aporta. Nosotros somos
corresponsales de la cadena celestial de noticias, de la CCN, y por eso tomamos noticias de la Biblia y la ponemos en los muros, noticias de esperanza y de paz. En tercer lugar, debemos buscar conocer más qué dice la Biblia sobre el tema, y la Biblia dice mucho. De hecho, en el capítulo 2 del libro que hemos publicado, habla precisamente de esto, de que lo que los gobiernos están haciendo ahora para frenar el coronavirus desde el punto de vista oficial ya estaba en la Biblia, y Dios se lo dio hace 3,000 años. Luego, te invito a que te intereses por quien puede estar pensando o pasando necesidad cerca de ti. Es importante que ahora salgamos unidos y fortalecidos y echemos una mano amiga a quien lo necesita. Y finalmente, no colaboremos con Satanás. Colaborar con Satanás es andar por ahí sin mascarilla, saltarme la cuarentena, tener una actitud irresponsable sobre esto. Eso colabora con el plan de Satanás de que la gente muera a través del coronavirus. Dios es amigo de la humanidad y quiere salvarla. Así que me gustaría invitarte a que en la medida de lo posible, igual lo voy a dejar por aquí. Este es el material que hemos preparado. Es un material único en la Iglesia Adventista y que ha sido leído ya en 61 países, y te invito a descargarlo gratuitamente. Esto no busca hacer negocio con el sufrimiento de la gente. Es un libro gratuito, lo puedes compartir con quien quieras gratuitamente. Y además está también en audiolibro, narrado por Omar Medina. Lo puedes también escuchar gratuitamente. Y la idea es que la gente pueda tener la certeza de que Dios es su aliado en esta guerra, no su enemigo. La certeza de que Dios está al control de la situación. De hecho, te voy a dejar aquí en los comentarios el enlace por si quieres descargarlo y te sea más fácil. Voy a cerrar esta parte para abrir